En los vastos anales de la historia marítima existen relatos que, a pesar del paso de los siglos, persisten en la memoria colectiva, envueltos en un velo de misterio impenetrable. Son historias que desafían la lógica, que se resisten a cualquier explicación definitiva, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. Entre todas ellas, la del Mary Celeste resplandece con una intensidad particular. Un enigma que, desde su concepción en un astillero de Nueva Escocia, Canadá, en 1861, bajo el nombre original de Amazon, parecía destinado a un viaje tranquilo de comercio de mercancías entre América y Europa. Sin embargo, aquel bergantín de madera de 31 metros de eslora, que cambió de dueño y nombre en 1869 para convertirse en el Mary Celeste, forjaría su destino de una manera que nadie podría haber anticipado, transformándose en una de las mayores leyendas de la navegación, un barco fantasma que flotaría a la deriva en el inconsciente colectivo. A finales de 1872, el Mary Celeste se preparaba para una travesía que lo llevaría a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, un hombre experimentado, meticuloso y respetado en los mares. Este viaje, sin embargo, tendría una dimensión profundamente personal para Briggs, pues a bordo le acompañaban su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, de tan solo 2 años, junto a una tripulación de marineros y un cocinero. Con una carga de 171 barriles de alcohol industrial destinados a la venta en Europa, el barco zarpó de Nueva York el 5 de noviembre de 1872, en condiciones aparentemente impecables. Su destino parecía seguro, la tripulación gozaba de buena reputación y el navío se encontraba en perfecto estado para una navegación segura. Pero la desaparición repentina de todos a bordo, en un giro inexplicable del destino, catapultaría al Mary Celeste al centro de uno de los mayores misterios navales, un abismo de incertidumbre que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Este navío, cuya leyenda se tejía en los hilos del misterio, mucho antes de que se convirtiera en un nombre infame, no comenzó su vida con la oscura premonición que lo acompañaría. Fue construido en 1861 en un astillero de Nueva Escocia, Canadá, y bautizado originalmente como el Amazon. Era un majestuoso bergantín de madera, de 31 metros de eslora, diseñado y destinado principalmente al comercio de mercancías a través del vasto Atlántico, conectando los puertos de América y Europa. Tras varios años de servicio, durante los cuales el Amazon surcó las aguas sin incidentes notables, el barco cambió de manos y con ello su nombre. Fue en 1869 cuando adoptó la denominación que lo inmortalizaría, el Mary Celeste. Este cambio de nombre, aparentemente trivial en aquel momento, marcó el verdadero inicio de su viaje hacia las páginas de la historia, aunque nadie a bordo podría haber anticipado el enigma que lo transformaría en una de las mayores leyendas de la navegación, un verdadero barco fantasma. A finales de 1872, el Mary Celeste estaba bajo el mando de un capitán experimentado y respetado, Benjamin Briggs, un hombre que no solo era prudente y meticuloso en su oficio, sino que había decidido que este viaje sería diferente. Junto a él embarcó su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, de tan solo 2 años, añadiendo una dimensión conmovedora y profundamente humana al misterio que se avecinaba. Además de la familia Briggs, la tripulación estaba compuesta por un grupo de marineros competentes y un cocinero, todos con una reputación sólida. El 5 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York, con destino a Génova, Italia, llevando en sus bodegas una carga de 701 barriles de alcohol industrial, un cargamento valioso destinado a la venta en Europa. Las condiciones del barco eran impecables y el destino de su travesía parecía tan seguro como cualquier otro viaje transatlántico de la época.
Las primeras semanas de navegación transcurrieron sin sobresaltos. El clima era favorable, los vientos propicios y el Mary Celeste avanzaba eficientemente hacia su destino. Una imagen de perfecta normalidad en la inmensidad azul. Sin embargo, la aparente seguridad y la promesa de un viaje rutinario se desvanecerían drásticamente, cediendo el paso a un silencio sepulcral que resonaría a través de la historia. La normalidad se rompió abruptamente alrededor del 25 de noviembre de 1872. Sin previo aviso, se perdió todo contacto con el Mary Celeste, y lo que siguió fue un inquietante vacío que duraría días. El 4 de diciembre de 1872, 9 días después de la última comunicación conocida, la visión que se presentó ante los ojos de la tripulación del Dei Gratia, otro barco mercante británico que compartía la misma ruta atlántica, fue de una belleza fantasmal y una quietud inquietante. El capitán David Morehouse y su tripulación avistaron al Mary Celeste a la deriva, entre las Azores y las Islas Canarias. Lo primero que llamó la atención de los hombres del Dei Gratia fue la aparente perfección del barco. Las velas estaban izadas, el casco se veía intacto, y no había signos visibles de daños o luchas. Sin embargo, a pesar de las velas levantadas, el Mary Celeste no llevaba rumbo fijo, lo que sugería un abandono reciente. La escena era en sí misma una paradoja flotante en medio del Atlántico. A medida que el Dei Gratia se acercaba, la perplejidad se transformó en una sensación escalofriante. No había ninguna señal de vida a bordo del buque. La tripulación del Dei Gratia intentó en vano comunicarse y al abordar el Mary Celeste se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica y explicación. Lo que esperaban era un naufragio, un motín o un ataque pirata, pero lo que hallaron fue una bufetada a todas esas expectativas. Los barriles de alcohol industrial seguían meticulosamente colocados en su lugar. La carga estaba completamente intacta. Y lo más perturbador, la comida permanecía servida en la mesa como si los ocupantes hubieran abandonado el barco en medio de una actividad cotidiana, sin tiempo para una despedida, sin una última mirada atrás. No había ni el más mínimo rastro de lucha, ni indicios de saqueo, ni desperfectos en la estructura del barco que pudieran sugerir violencia. Los únicos detalles inquietantes que se sumaban al enigma eran algunas de las pertenencias personales de la tripulación, mientras que los efectos personales más valiosos, incluyendo los del capitán Briggs y su familia, habían desaparecido. Otros artículos como ropa y objetos menores seguían a bordo, una anomalía que desconcertaba aún más. Pero el detalle más desconcertante de todos era la ausencia total de los miembros de la tripulación. Ni un alma, ni un grito, ni un cuerpo. Simplemente se habían desvanecido. La última entrada en el diario de bitácora del Mary Celeste que el capitán Briggs mantenía con la minuciosidad que lo caracterizaba databa del 24 de noviembre. Mencionaba condiciones normales de navegación, sin problemas graves. Sin embargo, la falta de entradas posteriores a esa fecha dejaba un vacío insondable, una brecha de 5 días que solo alimentaría las especulaciones sobre lo sucedido. Además, había una particularidad en la navegación del buque. A pesar de estar a la deriva, las velas estaban levantadas y las de proa alineadas para aprovechar los vientos, lo que indicaba que el buque no había sido abandonado por un simple error de navegación o falta de experiencia de la tripulación. Los informes a las autoridades británicas provocaron una investigación inmediata. Y los oficiales que inspeccionaron el Mary Celeste llegaron a la misma conclusión. No había señales de lucha, robo o enfrentamientos violentos. La pregunta, que resonaría por décadas, era una y la misma. ¿Dónde estaban los tripulantes? ¿Por qué abandonaron un barco en perfecto estado sin dejar la menor explicación? La noticia se esparció como la pólvora, capturando la imaginación global y sellando el destino del Mary Celeste como uno de los mayores misterios de la historia naval. Ante la ausencia de respuestas claras, la mente humana, siempre ávida de explicaciones,
comenzó a tejer un sinfín de teorías, cada una más inverosímil que la anterior, intentando llenar el vacío dejado por la tripulación desaparecida. La primera hipótesis en surgir fue la de una fuga de vapores de alcohol. El Meris del Este transportaba 701 barriles de alcohol industrial, un cargamento volátil que algunos especularon que podría haber liberado vapores provocando una explosión o un incendio a bordo. La teoría sugería que la tripulación, al oler los vapores, habría temido una catástrofe inminente y decidido abandonar el barco precipitadamente. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada por los expertos en navegación. Su dictamen fue contundente. No solo el Meris del Este no mostraba señal alguna de incendio o daños estructurales que una explosión masiva de vapores habría inevitablemente dejado a su paso, sino que los barriles de alcohol, la fuente misma de esta teoría, estaban prácticamente intactos en la bodega del barco. El hecho de que el barco estuviera en perfectas condiciones de navegación tras su abandono solo sirvió para sellar el destino de esta hipótesis como una fantasía sin fundamento. Otro factor que alimentó las especulaciones fue la reputación intachable del capitán Benjamin Briggs y la experiencia de su tripulación. Algunos sugirieron la posibilidad de un pánico colectivo, desencadenado por una crisis inesperada o un evento cataclísmico que los hubiera llevado a una huida desesperada. La presencia de la esposa hija de Briggs a bordo, algo raro en barcos mercantes de la época, también fue mencionada como un posible punto de fricción o una razón adicional para un abandono precipitado. No obstante, al igual que con la teoría de los vapores, la falta total de signos de lucha o daños en el barco dejaba abierta la pregunta de por qué el abandono no fue resultado de un conflicto violento o un accidente evidente. A medida que la investigación avanzaba, también se barajó la inquietante idea de un motín. ¿Podría la tripulación haber estado descontenta con el capitán? ¿O quizás hubo un conflicto interno entre los marineros? Esta teoría se desvaneció tan rápido como apareció. No había pruebas de violencia ni desorden a bordo, y las pertenencias personales de la tripulación, aunque algunos objetos de valor sí se habían esfumado, una cantidad significativa de pertenencias menores y ropa permanecían, algo inusual para un motín violento que normalmente implicaría el saqueo o la destrucción. La hipótesis del ataque pirata fue otra teoría que se consideró, ya que los ataques eran comunes en las rutas comerciales del siglo XIX. Sin embargo, esta idea también fue rechazada por la ausencia de signos de saqueo o violencia. Los piratas suelen llevarse los objetos valiosos, pero en el Meris Celeste, como ya se mencionó, muchas pertenencias seguían a bordo. Además, no se reportaron incidentes de piratería en la región en ese momento, lo que debilitaba aún más esta explicación. Pero sin duda la teoría más fascinante y la que ha perdurado en el inconsciente colectivo es la del fenómeno sobrenatural. El Meris Celeste fue rápidamente etiquetado como un barco fantasma, una nave abandonada inexplicablemente flotando a la deriva. Algunos sugirieron que el barco había sido víctima de algún tipo de maldición o que había sido capturado por fuerzas más allá de la comprensión humana, un eco de las leyendas marinas. Esta idea, aunque carente de evidencia tangible, se convirtió en una parte fundamental del mito, alimentando la imaginación popular y consolidando la historia del Meris Celeste como una de las más grandes leyendas marítimas. Con el tiempo, nuevas y sombrías teorías emergieron, como la del suicidio colectivo de la tripulación, una idea difícil de aceptar dado que no había signos de enfermedades mentales o eventos catastróficos que pudieran haber empujado a los hombres a una decisión tan extrema. La posibilidad de sabotaje, tal vez por un miembro de la tripulación o un intruso, también se planteó, con la idea de que alguien causó un peligro percibido que obligó a la tripulación a abandonar el barco. Pero una vez más, la falta de evidencia física de daño en el barco o en las pertenencias de los marineros impedía su credibilidad. Más recientemente, con los avances tecnológicos, algunos investigadores han especulado sobre un evento inesperado causado por las cambiantes condiciones del Océano Atlántico, quizás una trombama marina súbita o un tsunami fantasma que, sin dejar rastro de destrucción, pudo haber asustado a la tripulación lo suficiente como para abandonar el barco en una lancha de forma precipitada, siendo posteriormente arrastrada al mar.
Sin embargo, ninguna de estas teorías modernas o antiguas ha podido ser probada de manera concreta, dejando el misterio tan intacto como el día en que el Meris celeste fue encontrado a la deriva. Así, el Meris celeste no solo se convirtió en un enigma histórico, sino en un poderoso símbolo de lo inexplicable y lo inalcanzable. Su historia, contada una y otra vez en libros, documentales y películas, y a menudo reinterpretada con un toque sensacionalista de fenómenos paranormales o intervención de fuerzas extraterrestres, continuó cautivando la imaginación del público. A pesar de los incansables esfuerzos de historiadores, arqueólogos y entusiastas de los misterios sin resolver, quienes han estudiado el caso con pasión a lo largo de los siglos, la verdad de lo sucedido a bordo del Meris celeste ha permanecido obstinadamente oculta. Las investigaciones oficiales se realizaron meticulosamente, entrevistando a los oficiales del Dei Gratia y a expertos en navegación, y el barco fue llevado a Gibraltar para ser inspeccionado exhaustivamente. Todos coincidieron en que el Meris celeste estaba en perfectas condiciones de navegación y que no había signos de un evento catastrófico. Sin embargo, los informes no proporcionaron respuestas claras. La tripulación seguía desaparecida y las autoridades no pudieron determinar si habían abandonado el barco voluntariamente o si algo más insidioso había ocurrido. Incluso con los avances tecnológicos del siglo XX que permitieron a los investigadores analizar las circunstancias del hallazgo con mayor profundidad, la falta de testigos, la ausencia de registros concluyentes y la naturaleza inexplicable del caso siguieron siendo barreras insuperables. El Meris celeste ha perdurado en la memoria colectiva, un recordatorio constante de que algunos secretos se resisten a ser desvelados, permaneciendo ocultos incluso para los investigadores más experimentados. Su imagen como un barco flotante, sin tripulación y sin una razón clara para su abandono, sigue causando una profunda intriga. Paradójicamente, el propio destino final del Meris celeste se envolvería en un misterio similar. Después de ser vendido en 1885 a nuevos dueños, que lo utilizaron en el comercio durante algunos años más, el barco finalmente se perdió, su destino último envuelto en la misma niebla de incertidumbre que había rodeado la desaparición de su tripulación. Como si la historia del Meris celeste fuera un eco perpetuo de lo desconocido, el barco y su tripulación, aunque nunca encontrados, continúan flotando en la memoria colectiva como un símbolo eterno de lo indescifrable. El misterio del Meris celeste permanecerá en la historia no solo como un caso no resuelto, sino como un símbolo de la naturaleza impredecible de los mares y de los secretos que aún pueden estar escondidos en sus profundidades. Es un testimonio de la incesante curiosidad humana, esa búsqueda incansable de explicaciones incluso cuando las respuestas parecen inalcanzables. Y nos enseña que la vida, al igual que el mar, es un vasto territorio de lo incierto, donde la realidad a menudo supera la ficción y donde el enigma, en ocasiones, es su propia y más profunda verdad. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.